La columna de humo muestra la magnitud de la tragedia. Un avión de la compañía Air India se estrelló cerca del aeropuerto de Ahmedabad y el accidente ya se convirtió en la mayor catástrofe aérea del país. Las autoridades confirmaron la muerte de los 230 pasajeros y los 12 integrantes de la tripulación. El avión, un Boeing 787 Dreamliner que se dirigía a Londres, se estrelló sobre un área habitada un minuto después de despegar. Los equipos de rescate están trabajando en el lugar y no descartan la aparición de nuevas víctimas fatales a medida que avanzan las horas. Hola, bienvenidos a Noticias a las 12. Estos son los principales títulos a esta hora. Últimos días en libertad. Comenzó a correr el tiempo para que Cristina Fernández de Kirchner se presente en los tribunales para acordar sus condiciones de detención. El servicio penitenciario será el encargado de llevar a la expresidenta a un penal donde le van a realizar una revisión médica y le van a comunicar los requisitos para cumplir su condena con un arresto domiciliario. La defensa de la exmandataria ya pidió evitar esta instancia. La justicia hizo justicia. El presidente Javier Milei habló en Israel sobre la confirmación de la condena que pesa contra Cristina Fernández de Kirchner. Dijo que es parte del trabajo de una justicia independiente que obró de acuerdo a la República y afirmó que es el primer presidente argentino que no interviene en el trabajo del Poder Judicial. Este jueves vuelve a nuestro país después de completar su gira por Italia, España, Francia e Israel. La inflación de mayo, esta tarde el INDEC va a dar a conocer el índice del quinto mes de 2025 y todo indica que será el más bajo de los últimos 5 años. Varias consultoras privadas coinciden en que el número estaría por debajo del 2%, muy cerca del 1,6% que registró el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires para el mismo periodo. El relevamiento de expectativas del mercado, que elabora el Banco Central, estima un índice similar. Y hubo fiesta en el Teatro Colón porque la orquesta, el coro y el ballet estables cumplieron sus primeros 100 años de vida. El teatro inauguró en 1908, pero recién en 1925 tuvo su staff fijo, que ahora ya podemos disfrutar. Hubo una celebración en el Salón Dorado del teatro. Cuenta regresiva, Boca se prepara para su debut en el Mundial de Clubes ante Benfica de Ángel Di María. El Ceneice, que presentó su nueva camiseta, va a jugar el primer partido de su grupo el sábado, mientras sigue negociando la incorporación de Leandro Paredes. River también emprende su viaje hacia Estados Unidos para participar del torneo, que va a ser la despedida de Franco Mastantuono, que ya firmó su contrato con el Real Madrid. Todavía no comenzó a cumplir con la condena, pero la esquina de San José y Humberto Primo ya se convirtió en un lugar de peregrinación de militantes que respaldan a Cristina Fernández. Y la expresidenta eligió ese departamento de Constitución para pedir cumplir con su prisión domiciliaria y aprovecha el balcón para conectarse con la militancia. En el lugar está trabajando Alan Zurita. Hola Alan, ¿cómo estás? Buenos días, te escuchamos. Brenda Damián, muy buena mañana, buen mediodía ya en realidad aquí en San José 1111, una parada casi obligada para todos los seguidores de Cristina Fernández de Kirchner, hasta tanto y en cuanto la titular del PJ Nacional decida presentarse en los tribunales de Comodoro Pi. Por el momento su actividad transcurre aquí, en este establecimiento, en donde está su hijo Máximo Kirchner, quien ingresó promediando la mañana. Hay menor cantidad de militantes comparado con lo que sucedió el día de ayer. De hecho, las calles no están cortadas. Recordamos que a esta hora, ayer, tanto Humberto Primo como San José, desde Carlos Calvo y también desde la calle Santiago del Estero, estaba cortado el tránsito vehicular, dada la gran cantidad de militantes que estaban presentes. Pero estimamos que esto tiene que ver también un poco con el clima, porque hay mucho viento y hay ese frío aquí en la ciudad de Buenos Aires. Pero volviendo al tema principal, les decía, aún es una incógnita si la titular del PJ va a estar presente hoy en la reunión del Consejo Nacional del PJ a las 16 horas en la sede de Mateu al 100. Todavía es una incógnita, lo reiteramos. Por el momento sigue aquí Cristina Fernández de Kirchner, junto con Máximo. Está la camioneta, ¿sí?, del hijo de la expresidenta, con lo cual no se sabe si de un momento a otro va a salir
¿O qué es lo que va a suceder? Tampoco se sabe si va a haber algún otro dirigente presente aquí, como sucedió en el día de ayer. Recordamos, hubo diputados, hubo senadores, estuvieron presentes también la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza, Guado de Pedro, en fin, todo un desfile de dirigentes que, insisto con este punto, hasta tanto y en cuanto Cristina se presente en los tribunales para notificarse de la resolución de la Corte Suprema, este va a ser un punto neurálgico no solamente para militantes, sino también para los dirigentes. Gracias, Alan. Por supuesto, vamos a volver a vos y como recién decía Alan, todavía la expresidenta tiene 4 días hábiles para presentarse ante el tribunal para comenzar a cumplir con la condena. Sus abogados quieren evitar que Cristina Fernández deba realizar ese trámite y pidieron que quede detenida en forma preventiva en su casa hasta que el juez Jorge Gorini decide si le concede o no el beneficio de la prisión domiciliaria. Pero el tribunal ya rechazó ese planteo, pero podría concederle la posibilidad de que realice el trámite de notificación de la condena en una dependencia de alguna fuerza federal como prefectura, gendarmería o la Policía Federal. Para poder tomar esa decisión, el juez necesita que el Ministerio de Seguridad le informe si cuenta con algún edificio con la infraestructura adecuada para poder alojar temporariamente a los condenados por la causa vialidad. Uno de los abogados de Cristina Fernández de Kirchner es Gregorio Dalmón. Dijo que confía en que la justicia va a aceptar el pedido para que pueda permanecer en el barrio de Constitución. Hicimos una solicitud de medida, se llama preliminar porque no es un caso, no es algo tan formal, sino que es algo más informal y de urgencia. Ahora se abren otras circunstancias que tienen que ver con la Corte, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con un artículo 366, inciso F, que nos permite en la Argentina, a partir del 2020, que cualquier recomendación de cualquier organismo de derechos humanos que tenga tratado con la Argentina a través del inciso 22 del artículo 75 de la Constitución, puede ser vinculante para la justicia. Si antes vos podías hacer el reclamo ante los derechos humanos y lo que podías llegar a tener si había sido condenado justamente es una indemnización del Estado argentino. Más allá de la pena de prisión y de la inhabilitación para ejercer cargos, Cristina Fernández y los demás condenados también deberán devolver el dinero público que fue desviado a través de los contratos de obra pública. El cálculo que hizo el tribunal en diciembre de 2022 superaba los 84.800 millones de pesos. Si se lo actualiza por la inflación acumulada en estos 30 meses, el monto llega a los 640.000 millones. Son más de 530 millones de dólares. Para reunirlos, la justicia decomisará sus activos y va a rematar todos los bienes que sean necesarios. La defensa de la expresidenta ya anticipó que va a recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para intentar revertir el fallo de la Corte Suprema. La estrategia de los abogados pretende demostrar que Cristina Fernández de Kirchner fue proscripta y que es víctima de violencia política de género. La constitucionalista Lorena González Tocci puso en dudas la viabilidad de ese recurso. Argentina ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el llamado comúnmente Pacto de San José de Costa Rica, y decidió someterse a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Quiere decir que el Estado argentino puede ser demandado en el sistema interamericano por la violación de los derechos contenidos en ese tratado. Ahora, la instancia de reclamar en el sistema interamericano no opera como una cuarta instancia respecto de las decisiones de la Corte. Es decir, las decisiones de la Corte Suprema no van a ser revisadas en el ámbito internacional, sino que eventualmente, con un carácter muy excepcional, lo que pueden llegar a hacer es una denuncia en el sistema interamericano por violación de derechos que están contenidos en ese tratado. Pero ese proceso ante el sistema interamericano no implica una instancia de revisión de cuarta instancia sobre el tribunal de cierre, que es la Corte Suprema. Sin Cristina como candidata, el peronismo ajusta su estrategia electoral para este año. Su hijo Máximo, que preside el PJ bonaerense, habló sobre el nuevo escenario que se abrió con la confirmación de la condena. Creo que también hay una experiencia donde por ahí hay que entender también que hay sectores que tienen que tener la capacidad de reconocer también lo hecho por la figura de Cristina. Y muchas veces cuando uno se sienta a una mesa a discutir y solo espera reconocimiento y no reconoce nada en el otro o en la otra, es muy complejo. Es muy complejo.
¿no? Y aparte, si esto se transforma en un festival de vanidades, egos y diferentes tipos de actitudes, es más complejo todavía. Yo creo que ahí la trampa que debe eludir la dirigencia, esas vanidades y esos egos y los lugares, ¿sabes por qué? Porque eso es una mochila muy pesada sobre la espalda, y te termina doblando y te pone de rodillas ante tus propias miserias muchas veces. Entonces creo que lo que nosotros tenemos que lograr como argentinos y argentinas es recuperar la autoestima, el amor propio, y los dirigentes tienen una responsabilidad enorme. Y como recién decía Alan, el Consejo Nacional del PJ, que por ahora preside Cristina Fernández de Kirchner, se va a reunir hoy a las 4 de la tarde para organizar la respuesta partidaria a la detención de la exmandataria. Por un lado, lo que van a hacer es van a acordar un plan de acción con manifestaciones en todas las provincias. Y además van a debatir cómo va a seguir la estrategia electoral de este año. En las últimas horas, el gobernador bonaerense reconoció que desde el martes el escenario cambió radicalmente. Hoy te diría que estamos en otro país en este momento. Obviamente, en este momento yo te diría que las elecciones son el día que son, nadie está, te digo, estamos todos un poco conmovidos y choqueados por la situación. No sé, sí sé que ha pasado algo muy tremendo y que, bueno, las consecuencias de toda índole las vamos a ir viendo con el paso del tiempo. Sí creo que hay una vocación importante de todos los sectores. Yo ayer estuve en el PJ, hoy estuve de nuevo, y de ver cómo ya veníamos charlando. Yo me había reunido con Cristina, creo que fue la semana pasada, y los sectores, diversos sectores, más allá de cómo lo ven desde afuera, diversos sectores, buscando una lista en común, era algo de lo que veníamos hablando. En el cierre de su visita de Estado a Israel, Javier Milei habló en público por primera vez de la ratificación de la condena a Cristina Fernández. Durante la conferencia que brindó en la Universidad Hebrea de Jerusalén, el presidente destacó la decisión de la Corte y dijo que la justicia independiente hizo lo que tenía que hacer. Quiero que sepan que... Quiero decir que no tengo ningún mérito en que la justicia definitivamente haya obrado acorde a la República. Es todo mérito del Poder Judicial, de la Corte Suprema. Lo único que puedo decir es que he sido consistente con mi visión republicana y dejé que los jueces actuaran libremente. Es decir, al ser el primer presidente que no interfiere en la justicia, los resultados están a la vista. La justicia hizo justicia. Y la condena a Cristina Fernández de Kirchner también está presente en el paro y movilización convocado por los gremios docentes que están reclamando mejoras salariales. Sol Menzi está en Plaza de Mayo, donde hay clases públicas y también una olla popular. Sol, ¿cómo estás? Buenos días, te escuchamos. Buenos días, Brenda, ¿cómo estás? Y exactamente, muchos de los estudiantes y docentes que se encontraban en tomas universitarias están en este momento en la Plaza de Mayo para poder justamente, como bien vos decías, con una modalidad de clases públicas en la plaza donde todo el mundo puede ver estas clases de distintas facultades, tanto de exactas, de sociales, de la Universidad también de Filosofía y Letras, clases públicas para poder reclamar por el salario docente, y no solamente por eso, sino también por las circunstancias en las que los docentes y estudiantes dicen que están acudiendo hoy en día a la facultad. Lo que ellos plantean básicamente es un aumento de este salario, de las becas estudiantiles y de un presupuesto que, si bien reconocen después de las movilizaciones tan importantes que ocurrió el año pasado con respecto a la universidad, ese presupuesto, si bien creció, lo que ellos manifiestan es que sigue congelado hace más de 6 meses y que no les alcanza para poder solventar esta modalidad
de cursada, mediante la cual, por ejemplo, Brenda, muchas cátedras tuvieron que cerrar porque hay docentes que comenzaron a renunciar a sus cargos dada la situación salarial. O también lo que ellos nos planteaban es, como tantos docentes tienen que tener varios trabajos para poder llegar a fin de mes, esto complica mucho poder trabajar de la forma en la que lo venían haciendo. Así que hasta las 15 horas acá en Plaza de Mayo, clases públicas en defensa de la universidad pública. Gracias, Sol. Volvemos con vos en cualquier momento. El tribunal que condenó a Cristina Fernández le pidió a la Dirección Nacional de Migraciones que refuerce los controles para impedir una posible salida de la exmandataria hacia un país con el que no haya tratado de extradición. Sí, y los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron que la exmandataria cumpla con una serie de condiciones durante la eventual prisión domiciliaria. En la presentación realizada al juez del Tribunal Oral Federal número 2, Jorge Gorini, los fiscales solicitaron que se especifiquen los días y los horarios en los que la expresidenta va a tener permitidas las visitas. Además, también solicitan que se informe la cantidad de invitados. Y que se les haga una requisa a cada uno. Los fiscales también exigen que esté prohibido el consumo de alcohol dentro del domicilio. Y que se notifique un eventual cambio en la custodia. Y a propósito de la detención, eventual incluso la detención domiciliaria de Cristina Fernández, vamos a preguntar, digamos, cuáles son las cosas que sí puede hacer, las que no puede hacer. Y para hablar de este tema, ya saludamos y le agradecemos al doctor Marcelo Peña, que es abogado penalista, que está en comunicación con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias. Doctor, una duda que nos viene surgiendo en estos días. Ayer la vimos a la expresidenta salir 4 veces al balcón a saludar a los militantes. Si le aceptan la prisión domiciliaria en este lugar, ¿esta escena la va a poder repetir? A ver, esto es un condimento muy particular, ¿no? Sobre una expresidenta que le dan este tipo de beneficios. Las prisiones domiciliarias no tienen que ser un premio, ¿no? Es un castigo atenuado para que no vaya a una prisión común, porque se lo permite justamente la legislación de ejecución nacional, que es una ley, la ley 24.660, y dentro de los pormenores, de los presupuestos que la señora Kirchner cumplimenta, que es su edad. No así todos los demás presupuestos. Todo lo demás, el norte que tienen que tener los fiscales es darle la continuidad al cumplimiento de la pena. En este caso en particular, a ver, vamos a lo que es un ciudadano común. ¿Pueden salir a la puerta de su casa? Sí. No pueden pasar la línea a la puerta de su casa. Por eso justamente se le da este tipo a veces de condimento, que es la famosa tobillera o sistema de monitoreo electrónico, para que no pasen de la línea. Esa, si sale al balcón, obviamente va a tener un llamado de atención, para que esto no sea una cuestión festiva, que sea una cuestión de darle seriedad al cumplimiento, pues se le dio este tipo de beneficio. Con respecto al tema del recibimiento de personas, fueron muy, creo que claros los fiscales para dar este tipo de cumplimiento de obligaciones específicas. ¿Por qué? Porque acá el norte del cumplimiento de la pena domiciliaria, ¿qué es? Cumplir con la pena y no te profugues. Cumplir con la pena y dentro de todo da una obligación legal, una obligación que permita al sistema, en este caso el juez de ejecución, no es el tribunal criminal, es el juez de ejecución, que pueda darte la oportunidad de controlarte que vas a cumplir como corresponde la pena. Ahora, por eso fueron muy claros los fiscales en decir quiénes pueden ir y quiénes no. Yo creo que eso va por el peligro latente de que la señora Kirchner pueda entorpecer este tipo de cumplimiento. Claro. Doctor, le quería preguntar, a ver si brevemente nos puede contar, ¿cómo sería el paso a paso en esta ventana en la que estamos dentro de estos ya 4 días hábiles en los que tiene que presentarse la expresidenta en Comodoro Pi, o en los tribunales, mejor dicho? ¿Cómo sería este paso a paso? ¿Cuáles son los pedidos que están haciendo sus abogados? ¿Y cómo sería, digamos, otro condenado que no tiene esta exposición mediática? En la mayoría de los casos de un ciudadano común, este tipo de plazos generalmente es inexistente. Al momento que un abogado defensor particular u oficial le comunica al asistido técnico
que la Corte, en el máximo tribunal, o cuando quede firme en alguna otra instancia la pena de condena a cumplir, el tribunal criminal le ordena, le remite al juez de ejecución, para que cumplimente la pena. Lo que sí tiene que hacer el tribunal criminal es recepcionarlo al imputado, o la condenada, perdón, o condenado, en este caso señora Kirchner, tiene que presentarse en el tribunal, ponerse a disposición y quedar detenida. A partir de ahí, la van a llevar, la tienen que trasladar a un establecimiento carcelario, o en este caso en particular, por lo que ya tomamos lectura, no va a ir a una cárcel común, por eso fue peticionado previamente un establecimiento de fuerzas de seguridad para que hasta el momento que se resuelva la cuestión de la prisión domiciliaria, quede alojada en ese lugar. Gendarmería, algún tipo de establecimiento de las policías de las fuerzas federales. A partir de ahí, el tribunal criminal remite la causa de ejecución con esa obligación de cumplimiento. Puede ser que la señora Kirchner se presente y en forma inmediata sea trasladada al domicilio. Lo que tenemos que tener presente es que ese domicilio, cosa que no dudo, tenga las condiciones aptas para cumplir con la prisión. Ahora, me preguntaban, por ejemplo, ¿puede usar internet? ¿Puede usar telefonía? Sí, no hay ningún tipo de inconveniente. A ver, esto pasa en los presos comunes que tienen celulares dentro de las unidades penitenciarias. ¿Que se puedan permitir libremente? No, porque justamente genera un peligro latente. Pero creo que en este caso va a haber, que esto es importante decirlo, un juez de ejecución y un organismo del Estado público, se llama Patronato de Liberados, que le va a controlar este cumplimiento de la pena domiciliaria. Hay que estar atento al tema de la tobillera, porque justamente el sistema de monitoreo electrónico va a resaltar si la señora Kirchner sale de lo que es la línea de su hogar, cosa que no creo que suceda. O sea, no hay chance de que no pueda utilizar, o sea, sí o sí tiene que utilizar la tobillera. No, hay alternativas. Mirá, sucede muy común, porque a veces la problemática que coexiste también es la falta de dispositivos. Entonces, hay controles periódicos de las fuerzas que te puedan decir, las fuerzas de seguridad, en este caso policía local, que puedan hacer rondín, puedan tocarle timbre. Señora, mire, usted está en su casa, bueno, podemos controlar. Hay controles periódicos que puedan preestablecerse. Este sistema de Patronato de Liberados, este organismo, puede acercarse a su casa. Señora, ¿qué tal? En forma sorpresiva, en forma programada. Esa es la forma alternativa también de controlar. La otra es esta forma exhaustiva, que es la tobillera. Doctor, antes de despedirlo, es decir, con esto que viene diciendo, más allá de que si formalmente pueda seguir siendo o no la presidenta del PJ, por ejemplo, sí puede sumarse a través del Zoom a las reuniones y seguir haciendo política. Exactamente, tranquilamente, en forma abierta. Ahora, si por ejemplo provoca desde el punto de vista institucional para que el juez de ejecución le haga un llamado de atención, surgirá una audiencia, le pondrán ciertos límites, pero la señora Kirchner puede tranquilamente hasta dar una clase en internet, hacer política por audiovisual, eso va a ser completamente libre. Clarísimo, muchísimas gracias, doctor, por esta comunicación. Que tenga buen día. Gracias a ustedes, buen día. Varios centros de estudiantes se expresaron en contra del fallo de la Corte Suprema. Sí, algunos están tomando sedes universitarias y otros están haciendo asambleas. Grupos de alumnos tomaron las facultades de Ciencias Sociales, de Ciencias Exactas, Arquitectura y también Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. En la Facultad de Filosofía y Letras, la toma se levantó hoy a la mañana. Mientras tanto, el Consejo Superior de la UBA rechazó un proyecto para repudiar la condena a prisión de la expresidenta. La propuesta fue presentada por el sector que apoya la toma de las facultades y califica al fallo de la Corte como una medida de proscripción. De los 28 votos totales, 22 fueron en contra del proyecto. Sindicatos, docentes universitarios y centros de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires ayer se unieron a la tradicional marcha de los jubilados. Los manifestantes decidieron trasladarse desde el Congreso hasta Plaza de Mayo para acompañar el reclamo de los trabajadores del Hospital Garrahan. En el recorrido de los manifestantes por la Avenida de Mayo, la policía intentó mantener 2 carriles abiertos al tránsito y hubo algunos incidentes con heridos.
Efectivamente registramos que hay una necesidad que ya se expresó el miércoles pasado en el Ni Una Menos de unir todas las luchas. Efectivamente el desfinanciamiento y los salarios que no alcanzan en el Garrahan, la lucha todavía por la ley de financiamiento universitario y los salarios de los docentes y no docentes vienen siendo un avance del gobierno de Milei en medidas de ajuste y obviamente también en un avance sobre la democracia y bueno, la universidad pública, la salud. Creemos que efectivamente tenemos que estar todos juntos dando esa pelea. Lo que uno empieza a ver es que los reclamos se terminan uniendo porque no tienen respuesta. Digo, nosotros no tenemos respuesta, los jubilados no tienen respuesta y la mayoría de las respuestas las tiene que dar el Estado. Y bueno, cuando eso sucede, por más que sean disímiles como vos decís, la respuesta viene del mismo lado y se terminan uniendo, pero me parece que tiene que ver con eso, ¿no? El Colón está de festejo. Sí, porque la orquesta, el coro y el ballet estable cumplen 100 años, Nieves. Así es, se inauguró en 1925, como te contaba hace un ratito, el teatro abrió sus puertas en 1908, pero al principio recibía artistas internacionales hasta que años después se dieron cuenta de la necesidad de crear y que sea también una escuela el Colón y que sea, gracias a todo eso, lo que hoy es este teatro, no solo por lo arquitectónico, que es indiscutible, sino también por el talento de todos los que están sobre el escenario. Y hubo una celebración en el Salón Dorado, donde hubo unos 150 invitados. Estuvo Jorge Macri, el jefe de gobierno, también estuvo Gabriela Ricardes, ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Presentaron un libro conmemorativo y Jorge Macri, entre otras cosas, dijo que se trataba de un momento histórico. Hay muy pocas instituciones en Argentina que llegan a los 100 años con este nivel de vigencia, prestigio y proyección. El aniversario de los elencos estables es motivo de orgullo para todos los porteños y símbolo de que somos capaces de sostener y crecer cuando hay una decisión firme. Y después dijo que, entre otras cosas, lo más importante que tiene la ciudad es la gente y lo más importante que tiene este teatro son sus artistas que ahora acaban de celebrar sus primeros 100 años. Y Charly García, escucha bien, va a ser distinguido con un doctorado en honoris causa. Sí, esta propuesta fue impulsada por la Cátedra de Música Popular de la carrera de Artes de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Doctor García, le vamos a tener que decir ahora a Charly García. Él había recibido un doctorado honoris causa hace muchos años, en el año 2013, pero por la Universidad Nacional de San Martín. Y esta vez fue desde la UBA, donde se propuso que Charly recibiera este nombramiento. Desde hace unos años está la Cátedra de Música Popular, que se sumó a la carrera de Artes, y surgió esta iniciativa por parte de la Universidad de Buenos Aires, por la Facultad de Filosofía y Letras. Otras personas que ya tienen este doctorado, por ejemplo, son Leonardo Fabio, Joaquín Sabina, Lelutiers, Daniel Barenboim y Dino Saluzzi, entre otros, y ahora el doctor García. Nos vamos a la pausa escuchando a Charly, ¿te parece? El doctor García. Ya volvemos. A las 4 de la tarde, el INDEC va a dar a conocer el dato del índice de precios al consumidor de mayo. Sí, en el gobierno y también en el mercado están esperando que la cifra se acerque al 1,6% de la ciudad de Buenos Aires. Virginia Porcela analiza los motivos de esta baja en la inflación. Hoy, 16 horas, se conocerá el dato de inflación de mayo, un índice que genera la mejor de las expectativas en el gobierno, donde esperan que se anuncie el menor índice en por lo menos 5 años. Estas expectativas están fundamentalmente basadas, obviamente, en mediciones preliminares, pero también en un dato muy concreto, que es el de la inflación de la ciudad de Buenos Aires. Recordamos, la inflación que se conoció en la ciudad de Buenos Aires fue del 1,6%, es decir, bien por debajo del 2%, con lo cual en el gobierno, traspolando un poco el número, esperan poder anunciar un índice similar o incluso levemente menor, lo que lo alejaría bastante del piso anterior, que era de 2%. Las mediciones preliminares indicaban que se iba a perforar ese 2%, pero que se acercaría al 1,8, 1,9%. La conformación de la suba de precios
precios en la ciudad de Buenos Aires, en la que hubo una muy fuerte incidencia de cómo variaron los precios de los alimentos, hace presumir que a nivel nacional los precios hayan evolucionado en forma similar o incluso por debajo de lo que lo hicieron a nivel porteño, con lo cual todo está dado para que hoy se conozca un muy buen dato de inflación. Hay que tener en cuenta lo siguiente: los alimentos son en definitiva la variable central. Esa variable en lo que fue el registro porteño arrojó una inflación de 1,2%, realmente muy baja, pero fundamentalmente basado en productos estacionales, en aquellos precios que hoy pueden variar hacia abajo. De hecho, cayeron en mayo casi 5%, pero que mañana pueden generar el impulso contrario y pueden subir. Son precisamente estacionales y como tal son muy volátiles. Esto lo marcamos para señalar que probablemente el índice que se conozca esta tarde sea realmente muy bueno, pero no necesariamente sea tan fácil de sostener en las mediciones de junio, julio, agosto y así hasta fin de año, donde de todos modos el sendero previsto es claramente de inflación a la baja. Vamos a volver a Constitución, a la esquina de San José y Humberto Primo. Sí, allí sigue trabajando Alan Zurita en la puerta de la casa donde Cristina había pedido para cumplir su condena a la prisión domiciliaria. Alan. Exactamente, Brenda Damián. Mientras siga la titular del PJ Nacional aquí en este domicilio en San José al 1111, va a haber diversas reuniones con diversos dirigentes, diversas personas que se vienen a acercar aquí para tener un contacto con ella. No estoy hablando solamente de los militantes, sino también de los que tienen la posibilidad de ingresar al domicilio. Uno de ellos es, por supuesto, su abogado José Beraldi. ¿Qué es lo que se analiza? Bueno, ver la posibilidad de recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a distintos organismos internacionales para revertir este fallo en su contra, que recordamos es de 6 años de cárcel y además la inhabilitación para ejercer cargos públicos de forma perpetua. Pero bueno, de eso y otros temas habló con José Beraldi, quien estuvo ayer y hoy aquí en el domicilio de la titular del PJ Nacional, y esto es lo que decía Beraldi. Cuestiones de orden patrimonial, sobre si tiene o no tiene derecho a la pensión, esa es una cuestión en la que yo no intervengo. Doctor, la determinación del top 2, que en todo caso se devuelvan los 500 millones de eventual defraudación al Estado, ¿Cristina va a devolver el dinero? Miren, eso no es una cuestión que tenga que ver si lo hace o no lo hace, eso lo dispuso el tribunal. El tribunal dictó una sentencia, la sentencia está firme y eso, bueno, va a ser materia de un incidente de ejecución en donde, bueno, se harán las decisiones, se tomarán las decisiones. ¿Pero lo va a devolver, doctor? ¿Es exigible al haber hecho ella muchas donaciones en vida? ¿Cómo? ¿Es exigible ese monto, digo, tiene ella para...? Estas son las cuestiones que se tienen que discutir ante el tribunal oral. Todavía esa discusión no empezó. Desde el principio que se inició este proceso, esta campaña de persecución que ya tuvo, cumplimos con todas las imposiciones que dispuso la justicia. Leonardo Sbaraglia va a ser un chico Almodóvar. Sí, es uno de los protagonistas de la película que se va a llamar Amarga Navidad. Amarga Navidad va a estrenar en el 2026, pero ya comenzó el rodaje y está en algunas de las primeras imágenes de Leonardo Sbaraglia con Pedro Almodóvar en el marco de este rodaje que va a terminar el 12 de agosto. Se está rodando entre Madrid y Lanzarote, que son las dos ciudades donde transcurre esta historia. De esta manera, Leonardo Sbaraglia vuelve a trabajar con Pedro Almodóvar, ya lo había hecho en Dolor y Gloria, y también esta película significa el regreso de Almodóvar al cine español, porque viene de hacer La habitación del lado, multipremiada en diferentes festivales del mundo, pero era todo en habla inglesa. Ahora vuelve al español, como te decía, Leonardo Sbaraglia, y lo van a acompañar Bárbara Leni, Victoria Luengo, Milena Smith, la chica de la nieve, Aitana Sánchez Girón y Patrick Criado, entre otros actores. Va a contar la historia de una mujer que en diciembre, por eso este nombre, pierde a su madre. Mientras atraviesa el duelo, se enfoca mucho en su trabajo. Es una directora de publicidad que no deja de trabajar para no pensar en el duelo, hasta que de golpe explota y le recomiendan que se vaya a una ciudad más tranquila. Y ahí su historia se cruza con la de otro de los personajes.
Y el 20 de junio, en una semana, llega a las plataformas 1978. Sí, y Nieves tiene más detalles antes de este estreno. Sí, se trata de una película muy particular porque mezcla el género de terror con los sucesos ocurridos en la última dictadura militar. La historia transcurre durante la final del mundo en 1978. Un grupo de represores decide secuestrar a 3 personas pensando que eran militantes, pero resulta que estas personas eran miembros de un culto sobrenatural y así se va mezclando el contexto histórico con todo lo que estaba ocurriendo en ese momento con detalles del género de terror y con sucesos sobrenaturales que van ocurriendo a lo largo de la película. Participan Carlos Portalupi, Mario Alarcón, Santiago Ríos, Agustín Pardella, entre otros actores, con la dirección de Nicolás y Luciano Onetti. Y ellos mismos dijeron que hacer esta película, que no es muy común en el género de terror en la Argentina, y menos mezclándolo con cuestiones históricas, para ellos era una forma de poder mostrarle al mundo todo lo que había ocurrido. ¿Y por qué digo mostrarle al mundo? Porque esta película recorrió más de 70 festivales internacionales. Bueno, momento de hacer una pausa muy breve. Ya venimos. Un avión con más de 240 personas se estrelló en la India. Sí, y las autoridades creen que no hay sobrevivientes. Este vuelo había salido de la ciudad de Ahmedabad y tenía como destino Londres. Minutos antes de la tragedia, los pilotos emitieron un aviso de emergencia. La aeronave se precipitó en un barrio residencial. Este vuelo llevaba 230 pasajeros, 2 pilotos y 10 miembros de la tripulación. Entre los pasajeros había 169 ciudadanos indios, 53 británicos, 7 portugueses y un canadiense. A través de un comunicado, la aerolínea expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas. El ministro de Aviación dijo que está monitoreando la situación, mientras que el primer ministro indio calificó el accidente como una tragedia desgarradora. एयर इंडिया की जो लंदन जाने वाली फ्लाइट थी वो टेक ऑफ के बाद यहाँ पे क्रैश हो गई है, जिसमें प्रीलिमिनरी हमें पता चला कि 223 जितने पैसेंजर थे। यहाँ पे जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरी है वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है। इंसिडेंट बनने के विदिन 2-3 मिनट्स में पुलिस, बाकी सभी बॉडियाँ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया। Este video difundido en redes sociales muestra a una persona que sobrevive al accidente. Lo que no se sabe es si viajaba en el avión o si estaba en una de las viviendas en donde impactó la aeronave. Claro, porque en un primer momento las autoridades habían dicho que eran casi nulas las posibilidades de que se encuentren sobrevivientes de este vuelo, pero claro, apareció esta persona que se lo ve con serias heridas y con este ticket que sería el del vuelo que finalmente se accidentó, que tiene por estas horas cerca de 300 víctimas fatales, esto entre quienes iban a bordo del avión y también las personas que fallecieron que estaban en la zona donde impactó el avión. Sí, de hecho el aeropuerto de Ahmedabad está en una zona muy poblada y estas son imágenes de las cámaras de seguridad del aeropuerto donde se ve el momento en el que la aeronave despega e inmediatamente empieza a perder fuerza y lentamente empieza a perder altura. Claro. Estas imágenes son terribles, Damián, porque allí se ve el momento exacto en el que empieza a perder potencia y empieza a precipitarse. Y es una zona residencial altamente poblada a los alrededores del aeropuerto, por eso decíamos que la cantidad de víctimas fatales sigue creciendo por estas horas, son cerca de 300. Todavía las causas del accidente no están determinadas, de hecho con estas imágenes incluso se puede ver que las condiciones climáticas en ese momento eran buenas, o sea, no podrían adjudicarle cuestiones del tiempo, ¿no?, a este accidente. Vamos a cambiar de tema. Se multiplican las protestas por las medidas de política migratoria de Donald Trump en California. Sí, miles de manifestantes siguen protestando por 6º día consecutivo.
El presidente volvió a enviar más efectivos de la Guardia Nacional para contener las manifestaciones. Esto provocó críticas del gobernador de ese estado. Las protestas contra la política migratoria y la militarización de Los Ángeles se repiten ya desde hace 6 días en casi una treintena de ciudades. Desde el Partido Demócrata aseguran que el presidente ejerce abuso de poder, mientras que desde la Casa Blanca informaron que Donald Trump invocó poderes de emergencia discrecionales que no necesitan la aprobación de los estados. Mañana se cumple una semana desde que se desató la ola de protestas que en algunos lugares provocó saqueos y la vandalización de muchos comercios. El conflicto se recrudece y el reclamo se extiende a lo largo de todo el país. The district attorney's office equally will fiercely protect people's rights to peacefully assemble and peacefully engage in First Amendment protected speech. However, when that speech crosses over from protected speech into illegal conduct, the people who engage in that illegal conduct will be prosecuted. They will first be arrested, they will be prosecuted, and they will be punished to the full extent of the law. Y en Bolivia se realiza una serie de protestas con disturbios en varios puntos del país por un reclamo contra la inhabilitación de Evo Morales para postularse como candidato en las próximas elecciones nacionales del 17 de agosto. Hubo bloqueos de rutas en la localidad minera de Yayagua y el gobierno de Luis Arce ordenó desalojar a los manifestantes. Las protestas comenzaron hace una semana y generaron el corte total en el suministro de combustible, gas y alimentos en toda la zona de Potosí. Durante las manifestaciones ya detuvieron a más de 20 personas y a otras 50 resultaron heridas. Reino Unido y la Unión Europea acordaron eliminar la frontera física en Gibraltar. Se trata del paso que separa Gibraltar de España. A partir de ahora solo va a haber controles en aeropuertos y puertos. Esta medida va a facilitar el paso diario de unas 15.000 personas. Además, Gibraltar va a entrar al Schengen, que es un acuerdo que alcanza a varios países de Europa que habilita la libre circulación de personas, bienes y capitales. La incertidumbre de salir de tu trabajo y tener que estar mirando las cámaras o preguntar a compañeros de cómo está la salida, de esta manera es un alivio emocional y además histórico, porque después de 5 años se va a conseguir que el último muro que existe en Europa caiga. Bueno, en principio parece que es algo que nos beneficia a los españoles que cruzamos cada día la frontera, pero bueno, es un acuerdo de que se tendrá que detallar más específicamente, que tendrá que salir publicado en el Boletín Oficial del Estado y bueno, ya iremos viendo si realmente es algo que nos beneficia a ambos países o no. En principio parece que tiene buena pinta. Bueno, el acuerdo es lo mejor que nos puede pasar, lo que sobre todo es lo que es al campo de Gibraltar. Todos los días cruzan 15.000 trabajadores, más de 15.000 trabajadores. Eso es un impulso económico para lo que es el campo de Gibraltar, tan castigados por la situación económica y social en la que se vive. Es una situación es un acuerdo que va a beneficiar a todas las partes. Volvemos al barrio de Constitución. Sí, allí está trabajando Alan Zurita en movimiento, salió Máximo Kirchner. Alan. Exactamente, Brenda Damián. Bueno, acaba de salir Máximo Kirchner después de estar aproximadamente 3 horas con Cristina aquí en el departamento de San José al 1111 sin emitir declaraciones. Le preguntamos cómo la vio a su madre, pero bueno, guardó silencio y se retiró hace instantes desde aquí, desde el domicilio. Insistimos, 3 horas aproximadamente estuvo aquí. El diputado nacional ya camino va rumbo, no sabemos hacia dónde, pero enfiló la calle San José, derecho hacia el lado de Constitución. Bueno, resta saber si Cristina va a participar esta tarde del Consejo Nacional del PJ. Alan. Probablemente lo haga Máximo, que es en calidad de presidente del PJ bonaerense, ¿no? Gracias, Alan. Sí, lo último, Veraldi le preguntamos, pero no nos confirmó si va a estar presente. Ok. Gracias. Sigue de gira en Europa. Sí, ya estuvieron en Nápoles, en Barcelona y en Madrid. Estuvieron en esas ciudades, recordemos, después de 20 años se volvieron a juntar, en este caso Felipe Colombo, Benjamín Rojas y Camila Bordonaba. La gran ausente es Luisana Lopilato, que por cuestiones de agenda no pudo presentarse. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes del ahora trío por Europa. Después de estas funciones que agotaron todo, tienen que ir a Milán, Atenas, Marbella y nuevamente a Madrid.
Después van a estar en Chile, Uruguay, Ecuador y Perú para finalmente en agosto y en septiembre brindar 8 fechas en el Arena de Buenos Aires. Van a estar 29 y 30 de agosto, 3 y 4 de septiembre, 16 y 17, 23 y 24 de septiembre se van a presentar en el Arena de Buenos Aires con mucha expectativa, todas funciones agotadas, podrían tal vez agregar más fechas y la gran incógnita, ¿estará Luisana Lopilato? Ahora está en Buenos Aires, veremos qué pasa en septiembre, agosto, si pasa, aunque sea saludar a sus ex compañeros de Rebelde Way, que después de estar en Buenos Aires van a cerrar su gira por Uruguay. Bueno, había nacido todavía cuando estrenaron. No había nacido. No, pero podemos ir a verlos, ¿no? Vamos a anotar. Tenemos una agenda muy completa, Damián. Nieves todos los días nos dice. Recitales todos los meses hasta fin de año. No sé cómo vamos a hacer. Bueno, en principio vamos a ver cómo sigue el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Para hoy tenemos prevista una máxima de 18 grados. A la noche serán 14 con el cielo parcialmente nublado. Mañana viernes, llegamos al viernes. 12 la mínima, la máxima 16 grados con probabilidad de tormentas en la ciudad de Buenos Aires. Y el sábado la probabilidad aumenta y serán lluvias con una mínima de 12 y una máxima de 15 grados. El domingo mejora, el cielo algo cubierto, 10 la mínima, la máxima 16 grados. Y ahora sí llegamos al final del programa de hoy. Como siempre los invitamos a que se queden en el canal de la ciudad. 20:30 llegan Silvina Brandimarte y Jorge Elías para seguir informándolos. Mañana a las 7 de la mañana junto a Virginia Porcela. Comenzamos el día, nosotros mañana al mediodía. Sí, con N12, con más información al mediodía. Gracias por acompañarnos y que tengas una excelente tarde.